Ahora, pasando ya a los últimos temas de este episodio, porque también ya veo que me está quedando bastante largo, vamos a hablar de una temporada de anime que concluyó la temporada pasada. Es decir, concluyó junto con el fin de la temporada. Como sabrán, el anime cuando sale en emisión sale según un poco las estaciones del año. Al día de hoy nos encontramos iniciando la temporada de invierno 2024 y la temporada pasada fue la temporada de otoño del 2023. Y junto con ella se terminó la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Yo ya hablé del primer arco de esta segunda temporada, que es el arco del pasado de Gojo. Pero ahora, en este caso, nos toca hablar de muy probablemente uno de los mejores arcos que ha tenido el shonen actual. Uno de los mejores arcos que hemos podido ver animados en el anime reciente en la industria y también muy probablemente, en mi opinión, uno de los mejores arcos del shonen en general de la historia. Y estamos hablando del incidente de Shibuya, el arco que por así decirse precede o que continuó después de esos primeros 5 episodios que trataron sobre el pasado de Gojo y que vienen a expandir la historia de una manera hiper bestia. Fueron prácticamente, creo que fueron 23 episodios lo que duró la temporada completa. Y si le restamos los primeros 5, quedan 18 episodios de puro arco de Shibuya. Y vamos a hablar de ello. La verdad, el arco de Shibuya es uno de esos arcos muy inmersivos. Son uno de esos arcos que conforme te van introduciendo la trama, conforme te van introduciendo los villanos, conforme te van introduciendo los protagonistas, sabes que se va a liar parda y sabes que va a haber muchísima acción, sabes que va a haber muchísima cosa de la cual hablar y va a haber muchísima, por así decirse, encontronazos. Porque un shonen de peleas, precisamente lo que tiene que tener son peleas. Y llevar a cabo un shonen de peleas en un sitio tan complejo como lo era Shibuya, en ese sentido, pues, porque evidentemente hay cosas de ficción, ¿no? Como la estación de tren, como el organigrama ese que se creó el autor para poder distribuir un poco las peleas, pero teniendo tantos personajes de un lado y teniendo tantos personajes del otro y poder enfrentarlos a todos dentro de una sola trama, me parece una locura. O sea, realmente como autor tiene que ser muy complejo el poder decir, vale, tengo a 15 personajes buenos, tengo a unos 8 villanos o 6 o los que hayan sido y los tengo que enfrentar más o menos entre ellos, pero todo está sucediendo, se supone, el mismo día, el mismo rato. Todo viene desencadenado por un suceso en concreto y va a desencadenar 1000 peleas más en el futuro. ¿Cómo chingados hacemos esto? Y el arco de Shibuya es un claro ejemplo de cómo llevar a cabo una situación así, de cómo llevar a cabo un shonen de peleas en general. Jujutsu Kaisen hasta el momento, pues evidentemente se había preocupado mucho por presentarte a los protagonistas, por irte dando el pasado de los personajes más revelantes, de irte contando pequeñas como irte dando más detalles de la trama en general, de lo que va en sí la serie, del lore completo. Y lo curioso de Jujutsu Kaisen es que parecía que iba un poco como de atrás hacia adelante, más bien de adelante hacia atrás. Parecía un poco como que iba del presente hacia el pasado, porque la primera temporada, vale, te presentan varias situaciones que suceden en un tiempo en concreto. Luego salió la película que es precuela de la primera temporada y luego el pasado de Gojo es precuela de todo. O sea, era como de, joder, nos estamos yendo hacia el pasado. Me contaste cosas en la primera temporada y esas cosas me dejaron dudas. La película me respondió esas dudas, pero luego todavía había más dudas y en el pasado de Gojo se contaron esas dudas. Y ya con esas dudas resueltas, en este más reciente arco del pasado de Gojo, podemos empezar ahora sí hacia el futuro, ir hacia adelante. Y es lo que hizo Jujutsu Kaisen en este arco, en el arco de Shibuya. ¿Por qué? Porque ya una vez te explicaron quién era Suguru Geto, quién era Satoru Gojo en su momento, en el pasado, y luego para posterior, qué fue lo que hizo Suguru Geto para desencadenar los acontecimientos de la película y que luego los acontecimientos de la película desencadenaran parte de lo que sucedió en la primera temporada, porque evidentemente también la introducción del protagonista es parte importante de la trama, pero evidentemente el protagonista no es que haya hecho todo lo de la primera temporada, sino que hay cosas que ya vienen arrastrándose desde atrás y por eso era importante contarlas con una película y con un arco. Pues
ya con todo eso, ya tú ya estás súper enterado de qué es lo que va a ser este arco. Y a partir de ahí se supone que ya el anime está en su prime, está en su peak, en su momento más bueno, el más emocionante. El típico meme ese de, no, bro, espérate, porque en el capítulo 180 ya se pone bueno. Pues aquí, ya en la segunda temporada, ya se puso súper bueno. Voy a ajustar la iluminación porque el sol está más o menos así. Es que entre más tarde se hace, el sol cae, baja y me ilumina más la cara. Entonces por eso ya se vuelve más complicado. Pero bueno, espero que no les afecte. Ya como digo, regularmente un anime que va construyendo su trama poco a poco, se tarda en llegar a un momento peak, a un momento crucial de la trama, a un clímax, por así decirlo. Y Jujutsu Kaisen te lo hizo inmediatamente en la segunda temporada. Yo este arco en su momento me lo leí en el manga. Y debo decir que la experiencia de leerlo todo de seguido cuando yo quisiera, porque pues me lo leí en 2-3 días, es un poco largo, pero yo tampoco no soy de los que se la pasan leyendo 5 horas seguidas, sino sí me lo habría devorado en un solo día, sino que pues lo fui leyendo a cachos. No es lo mismo leerlo así como de seguido que tener que esperar una semana para ver el siguiente episodio. Eso la verdad es que sí es un poco cortante, al menos en este tipo de arcos. Luego ya las historias que son un poquito más densas, hasta te conviene que sean así de lentas, o de que veas un episodio a la semana, porque pues más o menos te da tiempo de procesar y de digerir todo lo que pasó y tienes una semana para poder hacer eso. Acá no, acá literalmente llega un episodio, pasa una cosa y tú ya inmediatamente quieres ver qué es lo que va a desencadenar, pero te tienes que esperar una semana. Y este arco es un poco así. Como digo, es un arco en el que suceden 20 peleas se supone al mismo tiempo, con los mismos personajes, algunas con los mismos, o sea, algunas tienen al mismo protagonista o al mismo rival en diferentes peleas, es decir, enfrentando a diferentes rivales, pero pues se da a entender que primero le tuvo que ganar a uno para irse a enfrentar al otro. Lo que pasa es que justamente ahí está la incógnita. Si tienes disponibles 20 peleas que se supone que están pasando al mismo tiempo, ¿cómo le haces? ¿Das spoilers de cada pelea porque todas están sucediendo al mismo tiempo? ¿O te centras en una pelea por una pelea, o sea, una por una, y la desencadenas? Aunque evidentemente luego, como lógicamente, no quede muy, por así decirse, bien comprobado que lo que sucedió en esta pelea luego se refleja en esta otra, al fin y al cabo tú acabas de entender que está sucediendo al mismo tiempo. Y para poder hacerlo, quizás lo que tengas que hacer es que esté sucediendo al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Por lo que necesitas un buen escenario, como un buen sitio donde suceda todo. Y si van a suceder 20 peleas en el mismo sitio, pues tiene que estar súper bien organizado. Y Jujutsu Kaisen 2 lo hizo súper bien. Es una de las cosas que más me impresionaron cuando leí este manga. A mí este tipo de cosas de mapas, organigramas, cosas súper complejas que los autores se ponen a crear con su propia trama, a mí me parece una locura, porque entre más complejo sea un lore, más palabras, más cosas internas del mismo anime en sí, más situaciones te dan a crear, y que un anime sea tan complejo, tan, por así decirse, que se meta tan de lleno en muchos temas y que se meta tan de lleno en muchísimas cosas, te hace sí o sí tener que organizarlo de maneras claras, de maneras como agradables al público, porque si todo sucediera entre los edificios, pues sería un poco como Dragon Ball, que dices, ah, vale, están peleando en el planeta tal, y pues perfectamente podrían estar peleando a 100 kilómetros de distancia o estar peleando al lado y ni te das cuenta, pero cuando es en una ciudad y se supone que todos están más o menos en las mismas estaciones de trenes entrando por diferentes entradas, pero todos acaban coincidiendo y luego resulta que estos están peleando aquí abajo y luego estos están peleando acá arriba y luego estos allá afuera, luego estos acá adentro. Está súper cabrón organizar algo así. Y Jujutsu Kaisen hasta se toma el tiempo de mostrarte una especie de mapa en el subterráneo, donde unos están arriba, unos están abajo, unos están en las escaleras, otros están aquí, otros están afuera. Eso se me parece una locura. La verdad es que es de las cosas que más me impresionó. Y además de eso, evidentemente, pues la trama en sí, ¿no? Evidentemente va a haber spoilers a partir de aquí. Jujutsu Kaisen 2 tiene una trama que se podría decir que está centrada en un cierto acontecimiento que le dará una gran ventaja a los villanos. Porque hasta la fecha tú tienes que, por culpa de la existencia de Satoru Gojo, no se pueden llevar a cabo grandes planes maléficos de los villanos, porque Satoru Gojo es una especie de barrera literal
entre el éxito de sus misiones y el poder llevarlas a cabo, porque Satoru Gojo, al ser el hechicero más fuerte de todos y al tener una fuerza inmensa por encima de cualquiera, tanto de los buenos como los malos, representa un equilibrio. Sabes que quien sea rival del Gojo va a morir y quien sea aliado de Gojo va a sobrevivir. Ese es el detalle. Entonces, si eliminas a Gojo de la ecuación, la cosa cambia absolutamente, porque ya de la nada el hechicero más fuerte por detrás de Gojo no está tan alejado del villano más fuerte, por lo que las cosas se nivelan más y los matches o las rivalidades entre los personajes, es decir, entre los buenos y entre los malos, ya acaban siendo mucho más lógicos, por lo que la trama al inicio de este arco se centra en eliminar a Gojo, y lo hacen de una manera muy ingeniosa. Todo el plan que se armaron dentro de Shibuya lo hacen solamente para eso. Ni siquiera lo hacen para intentar matarlo, simplemente lo hacen para eliminarlo de la ecuación, para que desaparezca, para que no esté involucrado en las peleas que se van a dar. Y de hecho es gracias a que consiguen capturar a Gojo que todo el resto se da. O sea, es que si no hubieran eliminado a Gojo, nada hubiera tenido sentido, porque Gojo se habría hecho a todos los villanos en un segundo. Y ese era como el gran detalle, ¿no? Una historia que tiene a alguien tan poderoso, luego no te acabas de creer que le den guerra, porque dices, pues cabrón, es que hay una diferencia de nivel súper abismal. ¿Cómo puede ser posible que luego llegue otro villano y que le alcance así de la nada? Es como un poco ilógico a nivel trama. Entonces, cuando te centras en no ni siquiera en derrotarlo o en matarlo, sino más bien simplemente eliminarlo de las peleas, de el que no participe en eso, ya la cosa de estar así pasa a estar así. Y ahora sí se puede ver quién es el que va a ganar de verdad. Y es en lo que se centran. En este caso, todas las maldiciones, con tanto Mahito como Yogo, como Dagon y pues en principio también el Kenjaku en el cuerpo del Suguru Geto, se centran en capturar a Gojo. Y una vez lo consiguen de una manera súper ingeniosa en la que todos tienen que participar literalmente, le ponen entre la espada y la pared, entre que si activa su dominio mataría a muchísimas personas que tiene a su alrededor, pero si no lo hace, luego esas personas también se están convirtiendo poco a poco en humanos mutados por culpa de Mahito y en maldiciones que se las están comiendo. Era un show tremendo, y en todo eso llega Kenjaku y consigue capturarlo en un sello, en una especie de cubo. Lo atrapan, que según eso es una especie de sello que ya ni siquiera él va a poder salir de él, y solamente el que lo haya hecho va a poder liberarlo. Y como el que lo hizo es el villano, pues una vez lo consigue capturar, se lo queda, y ya a partir de ahí el mundo arrasa por completo. Porque si tú tenías que existía alguien que representaba casi como un dios dentro de la sociedad, que podía defender a cualquiera de cualquier maldición, de la nada ya no lo hay. Por lo que literalmente cada maldición podía decir, por fin estoy al nivel de los hechiceros, por fin puedo darles guerra, por fin puedo salir. Y eso es lo que desencadenó Jujutsu Kaisen 2. El arco de Shibuya es súper bestia por la cantidad de peleas que se dan, por lo bien ingeniosas que están ideadas, por así decirse, distribuidas entre los lugares y entre el tiempo, por así decirlo. Y como digo, fueron 18 episodios. Ya una vez que se selló a Gojo, tienes que llevar a cabo no sé cuántas peleas, porque literal fue esta Mei Mei y Itadori contra una de las maldiciones, no recuerdo exactamente cuál. Tienes a, ¿cómo se llama? A Nanami contra el chico de la coleta amarilla, que lo acabó derrotándolo luego. Luego tienes a Sukuna contra Yogo. Luego tienes a Megumi contra el chico también de la coleta, que luego acabó invocando a Magohara, creo que se llama, que es una maldición súper ancestral que Megumi tiene dominada, o tiene, por así decirse, adiestrada, y ese se acaba enfrentando también contra Sukuna. Luego tienes a hechiceros alternativos, que no son maldiciones, sino que son hechiceros malos, villanos, que andan peleando también contra los protagonistas, y uno de ellos acaba invocando a Toji, el villano principal del arco del pasado de Gojo. Acaba regresando acá, lo acaban resucitando, y se tienen que enfrentar contra él también. Y luego también se tienen que enfrentar contra las maldiciones principales, contra Mahito, contra Yogo, contra Dagon, y pues contra Kenjaku. No se acaban de enfrentar de todo, pero porque Kenjaku en sí casi no pelea, o sea, él simplemente llega, aparece, hace lo necesario y se va. Es un poco así. Y luego ya entre esas peleas pues se involucró a Maki, se involucró a Inumaki, se involucró al Panda, se involucró
a todo, se involucró a un montón de personajes. Cuando tienes así una cantidad tan vasta de personajes y los quieres poner a todos, pelearse entre ellos, imagínate lo que es esto, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, necesitas una especie de organigrama y necesitas llevarlo en orden, necesitas ir una por una y que cada una de esas acabe desencadenando en algo, ya sea pues evidentemente la victoria de uno y la derrota de otro, que luego desencadene que a lo mejor el que ganó se va a ir a apoyar al otro y luego a lo mejor el que perdió no resulta que no acabó de morir del todo o resulta que no sé, que se encuentra con otro más y se lo come, o sea, pueden llegar a pasar muchas cosas y de hecho pasan. Itadori pelea como 3 veces, una vez él solo, luego otra vez contra Majito, no, es una vez. Sí, o sea, es como que pelea contra una maldición por su cuenta, junto con Mei Mei, y luego él solo, y luego junto con todo, se enfrenta a Majito, y luego ya sin todo, se acaba enfrentando a Majito otra vez. O sea, ya es como que le siguieron la secuencia, pero todo esto sucedió en diferentes episodios. Y más o menos así tienes a todos los personajes. Novara también se tuvo que enfrentar contra uno, Megumi también se enfrentó contra otro. Y aunque hayan perdido o aunque hayan ganado diferentes cosas, todo eso va a desencadenar a más situaciones por separado. Es decir, de la nada tienes que una historia se fue partiendo y se va ramificando como en 10 opciones y todo eso te va a desencadenar otras 10 opciones más y es como de wow, qué locura estoy viendo, ¿no? Es un anime o es una temporada de anime muy emocionante que tengo muchas ganas de ya verla seguida, o sea, de un episodio tras otro, tras otro, tras otro, porque son unas cantidades de peleas tan brutales, desencadenan desastres tan bestias, destruyen Shibuya por completo. El final de la temporada desencadena un arco que va a ser aún más bestia en cuanto a esa cantidad de peleas, porque van a traer a muchos más personajes, tanto buenos como malos. Y ya, si ya de por sí los que ya tenemos ya dieron guerra, ahora imagínense darle guerra a otros más y luego ver cuáles se van a hacer aliados y cuáles se van a hacer enemigos y quién transiciona y quién no. Y ese tipo de cosas son súper bestias y es de las cosas que más me gustaron de este arco. El cómo supo el autor llevar a cabo tanta cosa en tan poco tiempo. Y si algo dije, por ejemplo, en el arco del pasado de Goyo, es que me pareció que esos 5 episodios están súper bien dirigidos. O sea, de que tienen lo justo y lo necesario para hacer episodios redondos, que no les eches en cara nada, que no les eches en falta nada, que tengan lo justo y lo necesario para hacer un episodio perfecto cada uno, los 5, que te cuenten cosas necesarias, ni de más ni de menos, o sea, que no eches que haga falta algo aquí o que tuvieron que alargarlo 5 minutos más para que tenga sentido porque si no lo iban a cortar justo en medio. Y lo mismo pasa con Jujutsu Kaisen 2. Es cierto que más o menos a media temporada el nivel de calidad bajó muchísimo porque pues los animadores se vieron muy presionados a ir sacando los episodios en una cierta fecha y pues ya sabemos cómo es Mapa también de explotador, entonces ese tipo de cosas lamentablemente pasan dentro del anime y Mapa no es la excepción y de hecho es el que más fama tiene de explotar a sus animadores. Pero aún así yo creo que fue una excelente temporada, va a desencadenar a un arco que si no me equivoco se va a llamar los juegos malditos o los juegos de las maldiciones o algo así, que va a ser aún más bestia como digo en cuanto a estas peleas. Y si ya tú estabas emocionado con las peleas que se dieron en la primera temporada, en la película y en el primer arco, este arco de Shibuya es como el prime de ese tipo de modelo de peleas. Si ya más o menos le estás agarrando el gusto al tema de las técnicas malditas, de las armas malditas, a los hechiceros, a las maldiciones, y ya más o menos ves cómo se va desencadenando diferentes rivales, o sea, diferentes peleas, porque evidentemente llega un punto en donde chocan estilos. Por ejemplo, Sukuna tuvo la oportunidad de ganarle a Yogo en su propio estilo de ataque, porque Yogo se supone que es una maldición que viene del elemento fuego, es un volcán, y ese güey utiliza el fuego. Pues Sukuna también utiliza el fuego para luchar contra él y la acaba ganando, o sea, es lo que dices, wow, qué locura. Y de hecho, antes de que empezara el arco, un episodio en concreto o una pequeña trama que hubo antes de desencadenar todo el arco de Shibuya, que también la quiero comentar porque me encanta y es un personaje que me gusta mucho y me impactó mucho cuando lo leí en el manga la primera vez, es el tema de Mekamaru. Como Mekamaru, por querer ambicionar tener un cuerpo sano, de que él nació con una maldición, pero de verdad una maldición culerísima, o sea, de que no pudo mover un solo dedo de su
su cuerpo, no tiene una salud, no tiene un cuerpo físico íntegro, por así decirlo, sino que su piel se le cae a pedazos, es un desastre tremendo, pero a cambio de eso tiene una gran cantidad de energía almacenada, por así decirlo, ¿no? Todo ese coraje y odio hacia la vida y hacia su cuerpo por haber nacido con una enfermedad culerísima le hizo tener muchas habilidades a la hora de ser un hechicero, y controlando los robots podía sacarle provecho. Pero es que resulta que ya no es que solamente esté controlando al famoso Mechamaru, que era pues un robotcito más, sino que se creó un mecha entero, o sea, se creó un mecha de verdad con esa maldición o con esa energía maldita. Ya me dirás tú qué shonen de peleas tiene tiene un mini arco, un episodio de una pelea contra un mecha. O sea, es lo que digo. Jujutsu Kaisen, tú lo analizas fríamente y tiene un partido de béisbol, tiene peleas como súper demasiado así como destructivas, pero luego tiene peleas súper técnicas porque los rivales activan sus dominios que son técnicas súper como complejísimas, o sea, que van muy basadas en el guión y que te tienen que explicar muchísimo lore para poder entenderlas, pero luego tienes otras que literal solamente es puño descubierto y ya está. Y ya me dirás tú que otro shonen de peleas también te pone un robot gigante al estilo Evangelion y te lo hace enfrentar contra una maldición. O sea, es una locura eso. A mí me pareció impresionante lo que hizo Gigi Akutami con este arco, porque pues todo se podría decir que está englobado en la misma temporada, desde el episodio 1 en el pasado de Gojo, pasando por este mini arco, este mini trama de Mechamaru y desencadenando todo lo que sucedió en Shibuya, desde que sellaron a Gojo hasta la última derrota o la última pelea que fue Itadori contra Mahito, que también eso me parece espectacular, el cómo hicieron la dualidad de Sukuna contra Itadori. Si se fijan, un poco Sukuna era el elemento fuego porque acababa de ganarle a Yogo en ese elemento, pero luego la escena de Itadori cazando a Mahito estaba en la nieve, pero tienes que los dos son cazadores a pesar de estar en esa dualidad o en esa comparativa, y tienes que las dos maldiciones más fuertes o de las más fuertes hasta ese momento acababan siendo derrotadas por el mismo sujeto, porque en sí son el mismo, Sukuna y Itadori están en el mismo cuerpo. O sea, es una locura eso. Y luego también el hecho de que Kenjaku haya absorbido a Mahito y que gracias a Mahito haya creado el tema de los juegos, de que va a poder accionar, va a poder como darle, como despertar la energía maldita de muchos hechiceros y va a crear una especie de guerra entre ellos para ver quién se hace más muertes, para que el que más muertes tenga va a ser más fuerte en estos juegos. O sea, es una locura tremenda, de verdad. O sea, no le hacen falta excusas para poder crear guerras tremendísimas. Y les digo yo que voy al pie del manga. La siguiente temporada, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, pues va a ser de las mejores temporadas de la historia del anime. Si esta ya lo fue, la siguiente lo va a hacer aún más. Y es que Jujutsu Kaisen va a cada vez a mejor. El manga todavía no se ha acabado y ya es como que la gente ya ha ido al manga y ya el manga se hace famoso en sí mismo. Ya no necesitas que el anime adapte esas partes para que se hagan famosas. No, ya hay tendencias de cosas que pasan en el manga y eso muy pocos mangas lo consiguen. Atraer a tantos fans del anime a que se hagan lectores del manga. Y de hecho Jujutsu Kaisen es uno de los mangas más fuertes actualmente. Vende muchísimo al día de hoy. Todo a raíz de su anime, pero lo que digo, muy pocos animes consiguen atraerse a un gran público masivo a su manga. Y Jujutsu Kaisen lo hizo, pero por pura calidad en sí misma. O sea, Jujutsu Kaisen al inicio parecía que era un poco copia de diferentes animes, porque ves que el típico trío con el maestro de pelo blanco se parece un poco al trío de Naruto, y ves que las técnicas quizás se parecen un poco a las de Bleach y todo este tipo de cosas, pero luego a la hora de la verdad la trama desencadenó en algo súper único que solo Jujutsu Kaisen tiene. Y si tuviera que comparar un anime actualmente a Jujutsu Kaisen, yo lo compararía con Hunter x Hunter, por la variedad de cosas tan bestias que tiene, por la cantidad de peleas que logró conseguir en el arco de las hormigas quimera en aquel entonces, y también por esas técnicas tan complejas que necesitas una página completa de lore para poder entender la técnica, para poder entender el ataque de un personaje, cuando luego el otro personaje nomás te golpea y ya está. Esa dualidad entre algo muy sencillo y algo muy complejo dentro del mismo anime me parece Dios, absolutamente. Y eso literalmente es
mi opinión del arco de Shibuya. Esa es mi opinión y mi análisis de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que ya ha terminado, ahora sí completa. Tenemos los 23 episodios completos y sin duda alguna Jujutsu Kaisen para mí es el mejor shonen actual. De los modernos, por así decirlo, incluido a, no sé, a Black Clover, a Chainsaw Man. Bueno, Chainsaw Man no sé si es shonen, pero bueno, a Boku no Hero, a Bleach, pero Bleach, bueno, es un antiguo que ahora están saliendo las últimas temporadas. Y juntos más, Jirokuraku, por ejemplo. Y había otros cuantos shonens que se podría decir que eran parte de los modernillos. Yo creo que Jujutsu Kaisen es el mejor entre ellos, sin duda alguna. Y pues bueno, hasta aquí mi análisis y hasta aquí mi opinión con ello.